when your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este segundo tutorial en mi canal de YouTube sobre el árbol de análisis sintáctico. Ya sabemos que un árbol de análisis sintáctico nos permite ubicar las categorías gramaticales de las oraciones formuladas de la manera más coherente y, dicho sea de paso, gramaticalmente correcta. El árbol de análisis sintáctico se extiende normalmente de arriba hacia abajo, es decir, la raíz se encuentra en la parte superior cuando lo dibujamos y terminan las ramas en la parte inferior, como cierto árbol de la religión judía que se referencia en una caricatura japonesa de la década de los 90. Ahora bien, con respecto al árbol de análisis sintáctico, la idea fundamental es interpretar qué función cumplen los términos o palabras, como lo quieran llamar, utilizados en la frase, lo cual es sencillo cuando escribimos algo como "el perro está ladrando en mi clase", donde identificaríamos que se expresa un sintagma nominal cuyo sujeto está dividido a su vez en un determinante que es o corresponde al artículo determinado singular masculino el, y un sustantivo que es un núcleo y corresponde a la palabra de género masculino perro. Y de la oración terminaríamos identificando el resto de los elementos con relativa facilidad, pero la gente no habla así. Cuando hablamos no reparamos en las funciones expresadas, sino en la intención del mensaje que deseamos comunicar, como lo que explica el personaje de Will Smith en Hitch. El 60% de la comunicación no es verbal. Lenguaje corporal. El 30% es el tono de voz. Significa que el 90% de lo que uno dice no viene de la boca. Tomemos entonces un caso real de habla común, no actuada, ni fingida, ni ensayada. Por ejemplo, el siguiente. Que vivo en este lugar y que me encuentro entre la mierda, pues no sé a quién recurrir, ¿no? Porque el día de hoy la empresa que se dedicó a hacer las banquetas, pues cumplió con su trabajo y se fue. Según tuve entendido que creo que con el municipio hicieron el trato, ¿no? No sé si... Centrémonos en una parte de la oración. El día de hoy, la empresa que se dedicó a hacer las banquetas cumplió con su trabajo y se fue. Para analizarla, necesitamos estructurarla como es debido. Eso es válido, identificando cuáles partes cumplen con el sujeto y cuáles corresponden al predicado. Es decir, podemos intercambiar incluso las partes o los términos o las palabras que conforman la oración siempre y cuando nosotros podamos entender la sintaxis de la misma. Así pues, ya sea que tomemos el orden hablado como base o modifiquemos entendiendo el sujeto y el predicado, primero debemos comprender que esta frase posee un sujeto o un sustantivo compuesto, o bien una construcción con función sustantiva. Recordemos que no solo pueden ser objeto de sustantivación las funciones gramaticales representadas por una palabra, también las construcciones, frases y oraciones pueden equivaler a sustantivos completos. Para definir en el caso de la frase cuál es la construcción con función sustantiva, primero debemos identificar el mensaje que se desea transmitir y de paso con ello el verbo que cumple con la acción principal. Contamos con 4 distintos verbos, pero debemos clasificarlos según la acción principal. Vamos a volver a leer. El día de hoy, la empresa que se dedicó a hacer las banquetas cumplió con su trabajo y se fue. El mensaje desea señalar en pocas palabras que la empresa hizo su trabajo, pero se fue. Y en esta nueva interpretación quitamos los verbos dedicar y cumplir. Pero, si hacemos eso, descartamos el verbo que originalmente transmite la acción y que es mucho más específico, sustituyéndolo por uno que no lo es tanto. No vamos a omitir en este caso la palabra cumplió. En concreto, el verbo que transmite realmente la acción es cumplir. Y ello nos permite identificar que nuestro sujeto,
que va antes del verbo que transmite la acción principal o construcción con función sustantiva, es: el día de hoy, la empresa que se dedicó a hacer las banquetas, hasta ahí. ¿Qué? Lo demás lo vamos a explicar con el predicado. Por lo tanto, el predicado es: cumplió con su trabajo y se fue. De lo anterior, concluiremos que la oración en lo que corresponde al sujeto cuenta con dos sintagmas. El primero de ellos de carácter adverbial, por el adverbio de tiempo, hoy. Y el segundo, un sintagma nominal, por los términos empresa y banquetas. Estos separados por un signo que corresponde a la coma del resto de la oración, que es el predicado. Consecuentemente, el árbol de análisis sintáctico terminaría de este modo. Analiza las figuras gramaticales. También puedes dibujar el árbol desde las ramas hacia la raíz, es decir, anotando la oración en la parte inferior de la hoja o de aquel lugar donde la estés expresando, y de ahí poniendo las respectivas líneas en este orden hacia arriba. Lo importante es que identifiques o trates de identificar cuáles son las funciones que cumplen las palabras en el contexto general de la oración. Haz la prueba. Escucha y analiza cómo hablamos. ¿Qué funciones gramaticales son omitidas por obviedad? ¿O por qué la conversación no amerita en ocasiones la participación de un sustantivo? Por ejemplo, cuando reemplazamos un sustantivo por un pronombre. Y a veces ni siquiera eso. Mi nombre es Luis Jiménez y te invito a ver el resto de mis videos. Déjame tus comentarios para saber cómo mejorar mis contenidos. Y no olvides suscribirte y activar la campanita. Gracias.